condiciones para hacer la escritura, pues como les decía, siempre es muy importante hacer una revisión de la literatura. No vaya a ser que alguien se vaya a levantar y aquello que ustedes presentan como único en la vida, pues ya lo hayan hecho muchísimo antes. ¿Sí queda claro? Entonces, nosotros también tenemos que cuidarnos mucho en qué decimos, cómo lo decimos y qué objetividad tenemos con lo que decimos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí pues algo que nos ayuda es que ustedes entren a sus bases de datos, ¿verdad? Y busquen, ahora pues se facilita mucho con los medios electrónicos. A ver, si yo quiero hacer tal proyecto de tal tema, tal, ¿qué he escrito sobre él? ¿Sí? Okay. Bueno. Aquí también nos dice, bueno, en este caso, que nosotros tenemos, ahora se facilita mucho con el uso de las computadoras, bueno, que podemos ir anotando, guardando y tal, ¿verdad? Porque también anteriormente, como que hacíamos anotaciones, pero el cosa mucho que luego ya no, casi en la suela de zapato estábamos terminando, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacerlo de una manera como más ordenada y teniendo suficiente espacio para anotar. ¿Ok? Bueno, aquí eran algunos elementos, porque esta presentación también la utilizamos para una tesis de grado en España, en Oviedo, por eso se les decía como que el tamaño de los márgenes y eso, pero eso ustedes no le hagan caso, más bien era ilustrativo para los estudiantes, para que a la hora que estuvieran ya redactando sus capítulos siguieran ese orden. Bueno, incluso en España no les llaman computadoras, les llaman ordenadores, ¿verdad? Y pues ustedes saben que el Word pues, nos apoya bastante para generar los índices de contenido, para hacer de manera como más fácil la comunicación de aquello que queremos expresar, si es que vamos a hacer un artículo o un capítulo del libro, ¿verdad? Entonces, ya los editores de texto ahora les facilitan y abrevian mucho el trabajo de edición, que anteriormente pues a mí me tocaba hasta las máquinas mecánicas de estas Olivetti, ¿verdad? Luego ya las eléctricas, para mí, bueno, mi papá fue inspector también de educación y yo le ayudaba siempre con su estadística, y casi yo cada vez que me equivocaba, porque era volver a poner la sábana con mucho cuidado, cuando era la Olivetti con un borrador que hizo para romper la hoja, para hacer la corrección. Luego ya con las eléctricas que tenía un autocorrector. Luego con las computadoras pues ya nos salvan mucho de trabajar de manera líquida para no entregar trabajos que vayan mico, porque se ve muy mal, obviamente a cualquier nivel, que entreguemos un trabajo que traiga faltas de ortografía, obviamente, o que no tenga una buena sintaxis, ¿verdad? Que no sea claro, que esté demasiado complejo para su apreciación. Y pues bueno, ya nos facilita mucho, nos ahorra mucho el trabajo en contar con estos programas informáticos. Estas son las más comunes: trabajos bibliográficos o monografías, que de repente pudiera ser que en la normal se utilicen sobre temas específicos, ¿verdad? Que bueno, a veces le llaman también tesinas a este tipo de trabajo, que van a abordar sobre un tema específico. ¿Okay? También tenemos seminarios de investigación, que es una forma de comunicación de la ciencia, que también ayuda para hacer avances. Ustedes de manera colegiada se pudieran reunir para poder abordar un tema que sea de su interés. A ver, los que son encargados de las academias de arte, que se van a reunir para ver cómo van a comunicar la ciencia, cómo pueden solicitar a los alumnos que expresen el conocimiento que han adquirido. O los que son de matemáticas, ¿verdad? Que también pudieran hacer estos seminarios con ustedes, ¿verdad? Que son prácticamente lo que estamos llevando ahora. Bueno, cuestiones de licenciatura, de maestría o de doctorado, o tesis, artículos científicos que ustedes vayan a presentar en una revista. A veces me dicen, oye, ¿cómo hago un artículo científico? ¿Qué le dirían ustedes a la persona? Si alguien se les acerca, un alumno le dice, oiga, a mí me interesa publicar en una revista. ¿Cómo hago mi artículo? ¿Qué es lo que ustedes le preguntarían al inicio?
¿Qué revista? Exactamente. Porque cada revista va a tener que La sus norma. propios criterios editoriales. ¿Sí? Porque a lo mejor yo le digo sobre la revista que me publico. Y a la hora que le entrega su manuscrito, se la rechazan. Por ejemplo, en medicina, cuando nosotros juntamos Harvard con Vancouver. ¿Sí? O Vancouver, que es donde aparece el numerito y lo llevas al final de página. Pero en el área de educación, a lo mejor es el estilo de la AHA, de la asociación que se utiliza en psicología, que es autoral. Y ya lo rechazaron todo el artículo. ¿Por qué? Porque no era la revista la adecuada de acuerdo a su disciplina. ¿Sí queda claro? Entonces siempre que alguien vaya a publicar, usted te tiene que decir a dónde quieres publicar. O no es lo mismo publicar en una revista, donde a lo mejor te van a pedir una extensión de unas 15 cuartillas, a publicar en un periódico donde te dicen máximo en una cuartilla o cuartilla y media, tú me tienes que entregar. ¿Sí queda claro? Entonces ahí depende mucho de a dónde va a ir dirigido. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la comunicación de un póster o un panel, ustedes lo van a hacer de manera gráfica. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Donde van a poner el título, van a poner los autores o el autor y las partes muy abreviadas de los resultados de su investigación, utilizando fotografías, utilizando imágenes. Por eso dicen que el póster une el arte con la ciencia y les dan casi siempre, por ejemplo, en el Hospital Civil, que se acaba de pasar el Congreso de Medicina, les premian a los mejores pósters, les regalan cámaras fotográficas, les regalan tal, porque unen el arte con la ciencia. ¿Sí? También. Bueno. Notas de prensa, revisión de libros. Bueno, la revisión de la bibliografía. ¿Cómo la tienen que hacer? Y ya ustedes ven el hábito que ustedes tengan de lectura. Y si ustedes pueden ir haciendo fichas en la misma computadora para ir de alguna manera, nos ayuda muchísimo porque el propio Word ya trae todos los sistemas internacionales de citación. Entonces ustedes ya simplemente le van a dar los campos que se ocupan, de lo que están revisando y al final les guarda para que vayan citando. ¿Sí queda claro? Y también pueden hacer las anotaciones, ya sea de manera directa o indirecta, de los autores. ¿Sí que sí estamos claros? ¿Qué sistemas van a utilizar? Pues el que más convenga, el que utilice la universidad. Por ejemplo, la del Valle de Atemajac, pues ellos siempre utilizan APA para todas las disciplinas. ¿Sí? La Universidad de Guadalajara depende del centro universitario. Si es acá SEA, pues Harvard con Vancouver. Si es Ciencias Sociales, es APA. Si es Ciencias de la Salud, es Vancouver. Si es Ingeniería, es Chicago. Entonces, ¿qué? Pues ahora sí que la revista tenga Goldstein como política editorial. Bien. Ok. Entonces, aquí la revisión de la bibliografía nos señalaba por qué es importante que ustedes revisen la literatura. Pero quizá en el arte no pase tanto, porque si el compañero hace su mural y es sobre su idea, es también difícil que otra persona en otra parte del mundo se le haya ocurrido hacer el mismo mural con los mismos detalles, con los mismos colores, con la misma imagen. Sería sumamente raro. ¿Sí? Pero no pasa igual cuando hacen ensayos escritos, y más con el uso del internet y la rapidez con la cual se quiere que ahora se entreguen las cosas. ¿Verdad? Pues de repente buscan un artículo, se les hace fácil, lo bajan, lo llenan, ahí está. ¿Verdad? Es diferente. Entonces, pues bueno, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado y revisar la literatura. Y también para evitar eso que acaba de decir, es que yo descubrí, cuando realmente no descubrí, ya estaba descubriendo mejor sitio y digo, miren, esto y esto lo utilicé y tuve estos resultados en este contexto. ¿Sí? Pero no decir, no apropiarme, que eso es lo cuando es vulnerable. ¿Sí? Ok, bien, entonces cuando ustedes pues, van a hacer un escrito o van a terminar un grado académico tal, pues ustedes tienen que tener todo el cuidado de todo lo que les van a solicitar para poder presentar de una manera armónica pues un grado académico.
Generalmente, cuando son journals de revistas científicas, siguen como los mismos elementos que les piden en las tesis, de ciertas tesis de grado, o sea, que va normal. Pero, ¿qué lleva? Pues lleva un título, ¿ok? Lleva un autor, tiene que tener, obviamente, una identificación institucional de dónde es ese autor, su correo de contacto. Después viene una introducción, ¿sí? Donde nos va a plasmar a grandes rasgos el desarrollo de su trabajo de manera breve. Posteriormente, algunos hacen lo que es el marco teórico del estado del arte de manera muy resumida, ¿sí? Luego viene el apartado metodológico, donde ¿qué es lo que expresan? Objetivo, preguntas de investigación, hipótesis, cómo lo desarrollaron, ¿okay? Y luego vienen los resultados, ¿sí? De lo que ustedes encontraron, la discusión, que es la discusión, eso lo utilizan en Europa, aquí en México no lo utilizan, pero en algunas revistas lo piden, nace de tu aparato teórico que construiste con los resultados que se generan, en parte del apartado de discusión, porque dicen, es que a lo mejor otro investigador le puede dar otro marco teórico y puede llegar a una interpretación distinta. Para que no se contaminen los resultados, por eso sacan un apartado diferente. Pero eso lo hacen en los países de la Comunidad Económica Europea. Aquí se puede obviar porque las discusiones que los presentan los analizan. Bueno, depende de la universidad. Y luego ya vienen las conclusiones a las que llegan y sus referencias bibliográficas. Entonces, generalmente así es como piden las ciertas tesis de grado, ¿sí? No sea final normal. Puede ser similar, puede ser similar. Porque en la área social o humanística hay más flexibilidad, ¿verdad? Aquí también algo que nosotros hacemos mucho hincapié, sobre todo cuando ustedes dirigen tesistas, es, o cuando nosotros leímos un artículo en una revista, también todo lo que es citado pero no está interpretado se vuelve como un monólogo. Hagan de cuenta como si yo solamente hablo pero no dejo que nadie se exprese, o al revés, todos se expresan pero yo no digo nada. Entonces, si se supone que ustedes están llevando a cabo una investigación, ustedes mismos son los sujetos y el actor principal de la interpretación. Se debe de ver que existe una contribución. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, ni todo es válido, que la tesis venga una cita tras otra, tras otra, tras otra, y no hay aportación de ustedes, pues también se ve igual mal. ¿Sí queda claro? Entonces, hay que tener una cita y luego yo qué pienso de eso que dice el autor. ¿Ok? Y también es importante seleccionar. Bueno, entonces aquí, ¿cuáles son las partes más leídas de un libro? Cuando ustedes van a comprar un libro, ¿qué es lo que hacen? La introducción, el índice, la introducción, la bibliografía, si tiene conclusión, es un reporte de investigación a que llegó. Y de hecho, nos pasa, sobre todo los que somos profesores de posgrado, que a veces las tesis, las partes más leídas de una tesis de introducción, las conclusiones, el aparato metodológico. Entonces, ustedes tienen que cuidar todas las partes del escrito, obviamente, y sepan que la parte que más les van a leer, si ustedes van a comercializar la obra, va a ser su introducción. Una buena introducción anima al lector a continuar más capítulos. Una buena introducción hecha por tierra capítulos que sí son buenos, pero que ya no animó al lector a continuar. ¿Sí? Entonces, bueno. La discusión y las conclusiones son importantes porque es la aportación del investigador, generalmente. Bueno, ya les dije lo de los cuadernos de trabajo, que esto básicamente lo que trata es que ustedes anoten todos los hallazgos que van a encontrar en sus investigaciones. No sé, yo he visto a la compañera, no sé si me identifica, pero creo que participa en las evaluaciones de las ferias de ciencia, inclusive, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces, siempre a los evaluadores nos dicen que revisemos las bitácoras. ¿Qué es una bitácora? Es un cuaderno donde los alumnos van registrando desde que comenzó su investigación hasta que
biólogos, tenían su libreta a un lado y iban registrando temperatura, peso, etc. ¿Sí? Entonces, todos esos hallazgos se quedan dentro de esa bitácora. ¿Ok? Entonces, prácticamente estos son los cuadernos que se piden de alguna manera utilicen para que documenten todo lo de su investigación. Ya les decía que a veces cuando no anotamos, pues muchas ideas quedan, bueno, los que ya tenemos cierta edad, de repente pues se puede llegar a olvidar, ¿verdad? O ya no nos acordamos el hallazgo o la entrevista, algo importante y que lo tenemos que volver a retrabajar, ¿verdad? Bueno, un dato no anotado es porque era un buen trabajo. Sus notas pues deben de ser claras, ¿verdad? Ok. Todos los detalles deben de irse anotando desde la introducción hasta las conclusiones que ustedes crean importantes, ¿verdad? Bueno, y cuando surja una idea a lo largo de su trabajo, pues ustedes la pueden ir documentando. ¿Sí? Bueno, entonces, en España, yo hice mis estudios allá. Me señalaban a los alumnos que ellos generalmente utilizan las libretas empastadas. De hecho, ellos casi no engargolan. Cuando yo les decía, es que voy a engargolar el trabajo, dicen, ¿y qué es engargolar? ¿Por qué no? Y yo, pues esto es una libreta para niños. Bueno, porque decían que es más fácil, pero obviamente depende mucho del tipo de libreta, de la resistencia y el uso que ustedes ven. ¿Sí? No es lo mismo algunos estudiantes de pregrado que traen la libreta, pues no sé ni dónde, bueno, ustedes que son más cuidadosos con sus cosas. Es pues una disciplina que ustedes veo que cultivan, se están tomando notas, que aunque ahora ya con los dispositivos electrónicos cada vez se ve menos, ¿no? Haciendo la pasan la presentación y ya ven. Pero a veces no todo viene en la presentación, o comentarios que ustedes mismos hacen aquí, que a veces son importantes, eso no va a venir ahí, porque no lo pudieron registrar. Sin embargo, pues yo creo que son muy disciplinados, con sus notas, ningún problema. Sobre todo los que trabajamos en laboratorio, pues sí es obligado pues, estar tomando registros. Con los que trabajamos con pacientes, les tenemos que tener por orden de salubridad. Bueno, vamos a hablar un poquito de las tesis de manera breve, porque pues no es el caso, no estamos en un curso metodológico, pero vamos a recordar unos hallazgos, porque una de las formas que se utilizan todavía en las universidades, ¿verdad? Bueno, en el caso de la normal creo que no es de excepción, para cuestiones de titulación, es la tesis, ¿sí? Y por tesis entendemos un trabajo, una presentación y una defensa que tiene que ser presentado, donde se demuestre que el alumno tiene competencias para la investigación, pero no solo eso, sino sabe también cómo comunicarlo. Porque a mí me ha pasado que hay muy buenos trabajos en el examen profesional, algo sucede, que puede ser que en ese momento pues no se pudieron expresar de una manera adecuada y entonces la calificación les es de alguna manera también considerada, porque en los formatos que nos dan también evaluar el desenvolvimiento del alumno en el examen profesional. ¿Sí? Entonces también por eso tienen que tener habilidades de expresión oral. ¿Sí? O viceversa. Hay alumnos que pues tienen tanta seguridad al pararse y al expresarse y tal. Tú ves el trabajo y dices, oye, si aquí faltó esto, no se te hace de manera real, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre la investigación y la expresión oral. ¿Sí queda claro? Bueno, en algunos países no se tiene como excepción México. El doctorado es la culminación del grado de estudio. Hay algunos que consideran los doctorados como estancias de conocimiento
embargo, el postdoctorado no es un grado. Es una instancia que pueden dar un diploma, de alguna manera fortaleces competencias, pero solamente te da cédula los estudios regulados como grados académicos, que son el pregrado. Por ejemplo, su servidora, donde yo trabajo en Seguridad de Innovación, nosotros llevamos técnico superior universitario, o también llamado profesional asociado, licenciaturas en todas las modalidades, a excepción de las licenciaturas que tienen que ver con la formación de maestros. Esas licenciaturas están en la Secretaría de Educación Jalisco, a pesar de que son de educación superior. Por un acuerdo con el gobernador, se quedaron en la Secretaría de Educación Jalisco con el maestro español. Sí, lo mismo sucede con el posgrado. Nosotros llevamos especialidad, maestría y doctorado. Nosotros apoyamos a las instituciones, tanto públicas como privadas, que desean generar oferta. De hecho, vamos a tener ya una convocatoria que sale este mes. Las escuelas particulares, cuando van a abrir un plantel, nosotros les ayudamos para que vengan bien toda su documentación y puedan ofrecer un servicio de la mejor calidad posible hacia la sociedad. ¿Sí? Pero lo que te da el grado, es la especialidad, la maestría y el doctorado. Y eso les da incluso cédula profesional de cada uno. Pueden ustedes tener sus cédulas estatales, sus cédulas ¿sí queda claro? Ya un postdoctorado es una estancia académica que ustedes deciden hacer para fortalecer habilidades y competencias en la investigación, en cualquier caso. Bueno, entonces, pues es un esfuerzo muy grande en el que ustedes se forman y adquieren competencias sobre todo en los campos de investigación, aunque ahora también cada vez más en áreas como la ingeniería se utilizan doctorados profesionalizantes. Antes el CONACYT decía no, todo doctorado forma para la investigación. Las convocatorias eran orientadas a eso, formar investigadores en diversas áreas del conocimiento. Pero ahora dicen no, es que la investigación debe ser aplicada y debe ser para el desarrollo. Y entonces surgen los doctorados profesionalizantes, sobre todo los vinculados a la industria, que también nosotros llevamos en la Secretaría, que son programas que no se titulan generalmente por tesis, sino se titulan por el desarrollo de un modelo de utilidad, un diseño industrial, ¿Ciencia para qué? Muchos países han resuelto sus problemas al invertir en ciencia y tecnología. ¿Cómo logran hacer esto? ¿Por qué conviene que haya una comunidad científica próspera y madura en cada país? He aquí algunos ejemplos. Alemania. Soluciones para el futuro. Después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, Alemania quedó totalmente destruida. Para sobrevivir al caos, esa nación impulsó la creación de industrias multifacéticas que hicieran investigación básica y que al mismo tiempo inventaran procesos de aplicación para resolver distintas necesidades, como transporte, energía y salud. Así, aparecieron los conglomerados alemanes de investigación en tecnociencia con una alta visión industrial. Alemania resolvió muchas de sus dificultades inmediatas y hoy planifica para el futuro. Las mismas industrias alemanas que resolvieron los problemas de la posguerra toman hoy la batuta en las ciencias ambientales y con su tradición multifacética son líderes en la investigación en energías renovables y en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas ambientales. Corea del Sur, el nuevo sol de Oriente. En Corea del Sur,
la ciencia y la tecnología encabezan el proyecto de desarrollo nacional con base en su estructura social. Arruinada a fines de los 50 por la guerra, Corea aprovechó el potencial de las empresas familiares y consolidó lo que hoy se conocen como Yebol, unas megaempresas familiares que funcionan bajo políticas científicas que alientan la innovación tecnológica. El gobierno sudcoreano ofrece estímulos para que las Yebol realicen investigación en ciencia y tecnología, lo que ha hecho de esa nación una verdadera maquinaria de innovación. Obtiene tantas patentes que hoy supera el promedio de los países de la OCDE. Sudcorea impulsó también la incursión empresarial hacia campos completamente ajenos a los de origen. Las industrias Chan, que surgieron en 1973 en el ramo textil, implementaron una pequeña subsidiaria dedicada a la investigación en sistemas de información. Y para 2003, generaron el soporte tecnológico que hizo transportable al MP3, el formato de audio más práctico del mundo. España, un verdadero sobreviviente. En 1939, España era un país totalmente arruinado por el dictador Franco y su régimen totalitario. Hace 40 años, la mayoría de los españoles tenían televisores en blanco y negro, mientras que en México las de color eran ya comunes. España no solo sobrevivió, hoy mantiene un crecimiento económico sostenido, ya que su plan de desarrollo nacional integra la ciencia y a la tecnología como factores de progreso social. Un emblemático ejemplo es su propia empresa ferroviaria conocida como Talgo. El tren Talgo fue diseñado en 1942 con una ingeniería innovadora, acorde a las necesidades del territorio español. Vagones cortos y bajos con gran estabilidad y comodidad. La visión a futuro con la que nació este proyecto tecnocientífico permitió que en un corto lapso de tiempo Talgo se convirtiera en una megaempresa de diseño, construcción y mantenimiento de transportes urbanos. Talgo es una compañía tan prestigiosa en su campo que vende sus innovaciones a grupos de transporte ferroviario tan importantes como la Deutsche Bahn de Alemania, la Amtrak estadounidense y el sistema de trenes de Finlandia y Bosnia-Herzegovina. Brasil, un gigante en desarrollo. Hace apenas algunos años, Brasil era un país sumido en el subdesarrollo. Hoy, de acuerdo a los datos de la OCDE, Brasil produce una cantidad de patentes tan importante en relación con su número de habitantes que lo pone al nivel de China y Rusia. ¿Pero cómo ocurrió esto? Después de analizar el proceso de la creación de un invento y su colocación en el mercado, Brasil se percató de que los científicos y tecnólogos no sabían cómo realizar los procesos legales y comerciales para lanzar al mercado un producto nuevo y exitoso. En 2003, una de sus universidades estatales, la Universidad de Campiñas, estableció una agencia de innovación, Innova Unicamp, que promueve la cooperación entre una de las más importantes universidades públicas del país, la sociedad y el sector privado. Así, la Unicamp incrementó en menos de 2 años sus solicitudes de patentes en un 30% y las licencias de tecnología en un 60%. Hoy es la más importante oficina de patentes del país. La Unicamp también provee el 15% de la producción científica del país y el 10% en graduados en carreras científicas. Conclusión. Brasil, España, Corea del Sur y Alemania nos muestran que se requiere voluntad política y social para que las comunidades científicas puedan impulsar el desarrollo de su nación. Un plan a largo plazo que permita alcanzar la madurez tecnocientífica establecerá la diferencia entre un país con futuro y uno sin él. Entonces, cabe preguntarse, ¿en dónde queda México?